La felicidad es un artículo maravilloso, pues mientras más se da, más se le queda a uno. Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Giancarlo Collantes Naranjo y soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy les hablaré de un pensador muy importante del siglo XVII, que vivió con fervor la pasión filosófica, científica y teológica de la época, mientras pensadores como Voltaire o Descartes lo que hacían era fundamentar el pensamiento humano desde un punto de vista de la razón más fría. Lo que hizo este pensador, Blaise Pascal, fue apostar todo por la fe y la razón de la deidad razonada, o sea, Dios. Este volumen es de la editorial Gredos, en la cual me basé para hacer este video de divulgación filosófica, en el cual se titula Pensamientos. Fue una obra que lamentablemente se publicó posteriormente a la muerte del autor, así que ya no pudo contemplar su gran obra, pero se preguntarán por qué fue tan importante este autor. Bueno, pues yo intentaré esclarecer un poco respecto del tema y pues comencemos. Blaise Pascal fue un excelente matemático y físico desde muy temprana edad. De hecho, él consideraba a estas dos disciplinas del conocimiento humano como las más sublimes que podía existir y que podía razonar la mente. De hecho, él desde muy joven, cuando tenía la corta edad de apenas unos 16 años, pues Pascal escribió artículos y fueron publicados y fueron muy elogiados para su época, y pues tan solo tenía 16 años. Entonces eso fue como un matemático y un físico muy prodigioso, sino que también apostó y se dio cuenta que la filosofía, la física y la matemática no podían hacer frente a las desgracias que se podrían presentar en nuestra condición humana. Es algo muy importante porque es un físico y matemático que empieza a hacer filosofía antropológica, por lo cual se empieza a preguntar por las cuestiones del hombre y entonces habla sobre nuestra condición humana, de lo cual somos capaces de instruirnos, pero no saber nada del destino, a pesar de que desarrollemos la física y la matemática. Entonces hay una frase que me encanta en lo particular, porque también nos dice que no podemos hacerle frente al sinsentido, la muerte y la vida, si no puede haber filosofía. Entonces, mediante la razón no se descubren las verdades máximas, como podría ser en la matemática y la física, sino que también, pues, es el corazón el que tiene las razones que la razón no comprende todavía. Y esa es una frase muy importante de Pascal, porque es lo que son sus tres hélices: su fundamento en la fe, en la filosofía, la ciencia y, por supuesto, en la religión. El medio idóneo para poder comprender el pensamiento de Pascal se basa principalmente en sus postulados matemáticos, como ya se mencionó hace unos instantes. Pascal pensó como nadie lo horrible que era el destino humano, como pocos también dio algunas soluciones a sus grandes problemáticas, siendo él el que resolvió el problema de la presión, y gracias a ello en los problemas de física podemos tener pues su nombre, lo que medimos hoy en pascales, gracias a él. Y bueno, también tenemos que hoy sus pensamientos nos enseñan a vivir mejor y un encuentro con nuestra esperanza del final de nuestra vida. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre el autor, ya que nació el 19 de junio de 1623 en la ciudad de Clermont-Ferrand, en el centro de Francia, puesto que su madre muere y pues su padre tiene que llevarlos a vivir a la capital de París, lo que hace que él y su hermana a la edad de 10 años les empiecen a impartir materias matemáticas y físicas, lo que hace que sea muy elogiado por esos artículos ya mencionados. Entre 1642 y 1644, pues lo que hace Pascal es prácticamente desarrollar las matemáticas, la ciencia y las físicas a todo lo que da. O sea, es una revolución brillante, da grandes aportaciones a lo que es el cálculo y pues
inventa de hecho una máquina para poder contabilizar mejor, puesto que su padre, bueno, como su padre necesitaba una manera más eficiente de poder contabilizar ya que era recaudador de impuestos, lo que hace es inventar una máquina. Y esto es increíble porque a su corta edad ya había hecho grandes cosas. Eventualmente inventó lo que hoy conocemos como la jeringa, gracias a la resolución del problema de la presión, los pascales. Y bueno, refinó el barómetro de Torricelli y creó la prensa hidráulica, o sea que fue una inminencia a su corta edad. Fue un instrumento basado en el principio que llegó a conocerse como la ley de Pascal, que pues es la presión, lo que les mencionaba hace unos instantes. Y bueno, también realizó importantes trabajos y problemas sobre lo que hoy conocemos como el vacío y es muy estudiado en la física, y es conocido también por su trabajo en el cálculo de la probabilidad, lo que nos da hoy las estadísticas. Fue algo muy desarrollado por Pascal. Sin embargo, otro dato muy curioso que quisiera mencionar es que Nietzsche lo consideraba como el único lógico admirable del cristianismo, puesto que Nietzsche hace una crítica a toda la postura religiosa y la transvaloración de los valores. Dice que es alguien digno de admirar por todo el desarrollo lógico, filosófico y matemático que hizo a sus aportes de la humanidad, pues colisiona y fusiona la ciencia y la religión de una manera bárbara. La razón reflexionada en sus verdades científicas y mezclándolo con el corazón y la intuición hizo que Pascal llegara muy muy lejos. Para Pascal el hombre siempre puede aspirar a la miseria o a la grandeza dependiendo de lo que desarrolle en la mente y en su alma. Pascal al final de sus días, puesto que era religioso, apostó más por una vertiente católica del jansenismo. El jansenismo es una corriente religiosa de la Iglesia Católica que se acerca demasiado, demasiado a lo que es el cristianismo hoy en día. Sin embargo, él creía que lo más importante era hacer esta mezcla de ciencia y fe, porque para él no hay nada más importante que la fe, porque no se puede hacer frente a las grandes adversidades de la vida. Y bueno, también el 23 de noviembre de 1654, Pascal experimentó una conversión definitiva, que fue una visión respecto de la crucifixión de Jesucristo que hizo que apostara más a su fe. Eso lo incrementó de manera paulatina a lo largo de toda su vida. Y bueno, también tenemos que tener muy en cuenta que hizo un análisis de la condición humana, la experiencia de un hombre nuevo, porque ya se tiene la concepción de individuo como tal en la modernidad de la filosofía, y mostró que en condición, pues nosotros nos encontramos en algo terrible y todas estas respuestas no se les puede dar un enfoque si no es con Dios, y pues así proclama el cristianismo como su motor. En estas afirmaciones apoyaban sus evidencias válidas de manera muy 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 evidente, ya que así podía mezclar lo que eran sus cálculos científicos y matemáticos con las profecías y los milagros. Luego pidió a las personas que se les abriera paso a los vínculos emocionales que se mantenían separados de Dios. Entonces, en el libro que les mencioné, Pensamientos, es la obra más magna de Pascal porque nos ayuda. Dice que hay otra frase muy importante que dice: si gana, gana todo; si pierde, no se pierde nada, y hace referencia a la fe, o sea que es peor no creer en nada. Y Pascal en esencia era un gran apologista que luchó por las bases del conocimiento humano, la fe, la filosofía y la ciencia. Él fue un gran genio que murió en el año de 1662. A los 39 años murió muy joven y sus últimas palabras fueron: que Dios nunca me abandone.